¿Cómo están, estimados alumnos? Muy buenos días, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido desarrollando en el segundo trimestre, dado a que ya se aproximan los exámenes trimestrales. Bien, si empezamos recordando, el primer tema que vimos fue sobre estilos de aprendizaje. Y se dijo, cuando se habla del término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Entonces estamos allí hablando de lo que es un estilo de aprendizaje. Ahora, se tomó en cuenta el modelo de Bach para hablar de tres estilos básicos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje visual, el estilo de aprendizaje auditivo y el estilo de aprendizaje kinestésico. Ahora, el estilo de aprendizaje visual, se dice que los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen, cuando ven la información, ¿verdad? Por ejemplo, la estrategia que puede ser utilizada, ¿no? Alguna técnica que puede utilizar es subrayar lo más importante, ¿no? De las ideas principales, de lo que observa en una clase, ¿no? En una lectura, por ejemplo, utilizar o elaborar esquemas, cuadros, diagramas, de toda información que debe estudiar. También va a aprender mejor cuando visualiza algún video, películas, fotos o dibujos. El auditivo, en cambio, el estudiante auditivo aprende mejor cuando recibe información a través de explicaciones, ¿no? O de manera oral. Y además también va a aprender mejor cuando él puede hablar, explicar de manera oral la información. ¿Ya? Y cuando quiera aprender algún contenido, es frecuente que leer en voz alta, ¿no? En voz alta lo que está leyendo. También es recomendable como técnica que podría utilizar es inventar algunas canciones o frases sobre ese tema que está leyendo. El kinestésico sabemos que él aprende ya digamos, que está relacionado con ya las sensaciones y los movimientos, ¿no? Va a aprender mucho más fácil cuando empieza a moverse, a tocar las cosas. Por eso algunas técnicas que le pueden ayudar a un kinestésico son a realizar dibujos, diagramas de información o contenidos para ir aprendiendo, pintar o realizar algunas maquetas de la información, ¿verdad? Asimismo, hemos dicho que es importante conocer, saber qué tipo de aprendices somos, porque eso de alguna manera nos ayuda a tener en cuenta qué actividades vamos a realizar o qué estrategias o técnicas vamos a hacer. El siguiente tema que vimos hoy sobre las estrategias de aprendizaje, ¿no? Las estrategias de aprendizaje, hemos dicho, son como un proceso mediante el cual ya el alumno elige, coordina, aplica, ¿no? Procedimientos para conseguir un fin, ¿no? Que está relacionado con el aprendizaje. Y algunas de las estrategias más conocidas son la estrategia de repetición, la estrategia de elaboración, de organización. Además, hemos dicho también que las estrategias van a ser las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien la tarea o algún contenido de aprendizaje, ¿verdad? Y además las encargadas, las estrategias de determinar las técnicas, ¿no? Más adecuadas a utilizar. Y las técnicas más empleadas, ¿no? Que se suele utilizar en un aprendizaje es el subrayado, ¿no? Donde se resaltan las ideas principales de un texto, la toma de apuntes también, tomar notas de las ideas más importantes o esenciales. Además, también es importante hacer resúmenes, ¿no? De alguna lectura, los organizadores gráficos o los organizadores visuales, ¿no? Que sirven de alguna manera para organizar la información o categorizar la información, ¿no? Y de alguna manera también mostrar las relaciones entre sus componentes. Luego hemos visto también, asimismo hemos hablado sobre la lectura recreativa. Y la lectura recreativa dijimos que es usada cuando se lee un libro por placer, aquella que se disfruta, ¿verdad?
Algunos de los textos más elegidos para practicar la lectura recreativa dijimos que son las poesías, los poemas, las leyendas, los cuentos, ¿no? Incluso algunos textos de periódico, novela, etc. Además, también recordemos que con este tipo de lectura no solo se aprende, sino que también se desarrolla la capacidad de razonar y de redactar también con buena ortografía, ¿no? Por eso podemos obtener conocimientos en escritura, como ortografía y en gramática. Es recomendable esta técnica de lectura recreativa para también ir creando hábitos de lectura. También es necesario, se dijo que para ir creando hábitos de lectura es necesario seguir algunos pasos. Por ejemplo, hay que establecer primero el propósito de la lectura, ¿no? ¿Por qué o para qué me sirve leer? Hay que examinar e inspeccionar el contenido del libro que se va a leer, es importante. También hay que cuestionarse, hacerse preguntas, ¿no? Cuando se termina de leer algo, muy importante, y buscar también el significado de algunas palabras de lo que se está leyendo, expresar de lo que se va leyendo con algunas ideas importantes y repasar todas esas ideas que uno va subrayando cuando va leyendo. Y bueno, otro tema que hemos visto es sobre la sexualidad en la adolescencia. Y dijimos que la sexualidad es una manifestación integral de los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y cómo se expresa la sexualidad? Como parte integral del ser humano se expresa a través de las relaciones sociales, ¿verdad? A través también de los vínculos afectivos entre las personas, ¿no? Por ello hemos mencionado que la sexualidad está integrada por 3 dimensiones, ¿no? La dimensión biológica reproductiva, que tiene que ver con el sexo masculino, sexo femenino, es decir, con los órganos reproductivos y sus funciones, ¿no? También tiene que ver con las relaciones sexuales, tiene que ver con la menstruación, tiene que ver con el embarazo, etc. La dimensión socioafectiva ya se refiere a cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Esa atracción hacia el sexo opuesto, esa atracción sexual con los amigos, también tiene que ver, aquí nace ese sentimiento del enamoramiento, de la amistad, ¿ya? Y dimensión ético-moral tiene que ver ya o está relacionado con los valores, ¿no? Que guían ya nuestro comportamiento y que muchos de estos valores los aprendemos en nuestras familias, ¿no? Se han ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida en nuestras familias y también en nuestro entorno inmediato. También dijimos que la sexualidad, ¿no? Se puede vivir, ¿no? Como o presentar o convertirse en una situación de riesgo o también una oportunidad. Y cuando se convierte en una situación de riesgo, es cuando ya no vivimos una sexualidad saludable. Por eso es necesario tener en cuenta, para aprender a vivir una sexualidad saludable, dijimos, hay que conocer en primer lugar el funcionamiento de nuestros órganos sexuales. También hay que conocer y aceptar los cambios que van ocurriendo en nuestro cuerpo. De igual manera hay que reconocer nuestras emociones, ¿no? Y expresarlas de manera adecuada. Hay que establecer también vínculos afectivos que sean saludables con nuestras amigas, con nuestros amigos, ¿no? Importante también tener una información antes de tomar decisiones sobre nuestra sexualidad, ¿verdad? La toma de decisiones que sea de una manera libre, de una manera responsable, hemos dicho. Y lo importante sobre este tema de la sexualidad, no olvidemos conversar con nuestra familia o con las personas que estén preparadas sobre este tema, ¿no? Y aprender a respetar la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Para aprender a vivir una sexualidad saludable. Porque cuando no se vive una sexualidad saludable, hemos dicho que se puede convertir en una situación de riesgo. Por ejemplo, si una pareja de enamorados, ¿no? No pone límites, digamos, a esa relación como enamorado, no pone límite a las caricias, ¿verdad? Es probable
que se deje llevar por el momento y llegue a una relación ya sexual coital, ¿no? Y esto de alguna manera puede generar una serie de consecuencias que nosotros ya conocemos, como los embarazos en la adolescencia, puede generar también angustia, temor, incluso inseguridad o incluso también enfermedades de transmisión sexual. Entonces, para no caer en esas consecuencias, es necesario que nosotros aprendamos a ser responsables con nuestra sexualidad. Entonces, no olvidar que cuando se habla de sexualidad, no nos referimos al acto sexual coital, sino a todos los comportamientos, a todas las actitudes de una persona que están vinculados a los procesos tanto psicológicos, sociales y biológicos. Bien. Y hemos hablado, de hecho, que la sexualidad puede ser una situación de oportunidad, ¿no? Porque te ayuda a tu crecimiento personal, o se puede convertir en una situación de riesgo que te va a perjudicar, ¿no? Cuando tengas que vivir. Eso hay que tomarlo en cuenta. Otro de los temas que hemos visto finalmente es sobre el enamoramiento en la adolescencia. ¿Qué es el enamoramiento? Enamorarse implica una atracción física, una atracción personal, emocional, es decir, es una experiencia particular. Y se ha dicho que ocurre con más frecuencia en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué en la etapa de la adolescencia ocurre con más frecuencia? Esto debido a los cambios hormonales que favorecen esa atracción física. Bien, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Cuando usted, por ejemplo, conoce a alguien, o te gusta a alguien, te atrae a alguien, comienzas a sentir de todo un poco, ¿no? Algunos sienten alegría, nervios, ansiedad, ¿no? ¿Y por qué te sucede eso? ¿Por qué tienes esos síntomas? Porque las neuronas liberan dopamina, que es un neurotransmisor que está asociado con la euforia, ¿verdad? Entonces es una sustancia natural en el organismo que tiene muchos efectos, ¿no? Como la euforia, la risa, fantasía, alucinaciones, etc. Entonces surge la adrenalina. Entonces, cuando al enamorarnos, el aumento de la dopamina es muy grande al principio de la relación, ¿no? Por eso esos síntomas de nervios, de alegría, ¿no? Que tú sientes cuando te enamoras. Asimismo hemos dicho que el enamoramiento es solo una ilusión, ¿no? Es una ilusión. Muchos adolescentes confunden el enamoramiento con el amor, ¿no? Muchas veces utilizan la palabra amor, ¿no? Le dicen al chico te amo, pero sin embargo el enamoramiento es un estado mental alterado en lo que se vive solo una ilusión, o sea, nada es real en esta etapa, todo es una idealización. También hemos mencionado que hay dos tipos de enamoramiento, el externo y el interno. El externo es donde tú te enamoras de lo que ven tus ojos, de la apariencia física del chico o de la chica. Y el interno cuando te enamoras de cómo es el individuo, de sus sentimientos, ¿verdad? Sin embargo, también hemos dicho que es muy frecuente, como lo podemos observar en estas imágenes, ¿no? La violencia en las parejas de los enamorados. Muchas veces los jóvenes intentan controlar una relación a su pareja, ¿sí? Y eso entonces de controlar ya a la pareja se está ejerciendo de alguna manera violencia, como lo podemos ver, ¿no? En estas imágenes. Hay que tener mucho cuidado con ciertas conductas en las relaciones de pareja, hay que ponerse alerta, ¿verdad? ¿No? Aquí el chico a veces quiere controlar todo lo que haces, exige explicaciones, ¿no? Te vigila, critica tu manera de vestir, ¿no? De hablar, de comportarte. Te desvaloriza a veces o te compara con otras personas o te obliga incluso a mantener relaciones sexuales cuando usted no quiere. Es decir, controla tu tiempo, tus espacios, ¿no? Decide con quién puedes estar, con quién no, conversas, etcétera, ¿no? Y esto, pues, la mayoría de veces piensa que es normal, que así es en la vida, que tal vez es por amor que lo hace el chico, por eso me cela, ¿no? Por eso me controla, porque me quiere, me cuida. Y no es así, no es así. Siempre hay que recordar, y te lo he dicho, que nadie puede gritarte, nadie puede humillarte, golpearte en nombre del amor. Hay que respetar y también hay que exigir respeto. Bien, chicos, entonces hasta aquí con el repaso
Espero que hayas entendido. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídate.